Buenas, nadie más, estamos aquí para tener un tiempo ameno estudiando la palabra de Dios, ya que sirve de mucha bendición. Comenzar el día con esta maravillosa palabra de Dios Jesús. Es un mensaje para nosotros los seres humanos que vivimos en esta tierra. Ahora voy a terminar lo que comencé acerca de la ley dominical nacional. Quiero terminarlo para que ustedes puedan tener ya un pequeño estudio y un concepto de qué es, cuál es el verdadero mensaje que debemos de aceptar. Bueno, prosigamos. La posición adventista sobre las 7 trompetas no es válida. Hay varias razones por las cuales la posición histórica sobre las 7 trompetas que defiende la iglesia adventista no es válida ni defendible. Los siguientes hechos son simples. Estos comentarios pueden resultar frustrantes para los adventistas, pero considérenlos en oración. Elena de White escribió en el año 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó un interés generalizado. En el mismo momento especificado en Apocalipsis 9:15, Turquía, a través de sus embajadores, aceptó la protección de las potencias aliadas de Europa y así se colocó bajo el control de las naciones cristianas. En el libro de la gran controversia está en las páginas 334 y 335. Número 1. El Imperio Otomano no cayó en 1840. La guerra librada contra el sultán de Turquía en 1840 terminó en 1841, sin cambio significativo en el territorio. De 1783 a 1914, las fronteras del Imperio Otomano se redujeron a cada vez más a través de una serie de derrotas. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, Turquía se alió con Alemania y perdió aún más territorio. Hoy en día los historiadores coinciden ampliamente en que el Imperio Otomano terminó durante la Primera Guerra Mundial. En 1923, la Gran Asamblea Nacional de Turquía proclamó que Turquía era una república y Turquía sigue siendo una nación soberana hasta el día de hoy. La historia no vale que el Imperio Otomano cayó el 11 de agosto de 1840 y nos sorprende que la historia no le dé al 11 de agosto de 1840 ningún significado en la historia turca. Segundo, comprensión defectuosa del idioma griego. El Dr. Leach, la fecha del 11 de agosto de 1840 para la caída del Imperio Otomano, a través de una traducción defectuosa de la escritura, la Biblia dice, y fueron aceptados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15. El Dr. Leach aplicó el principio de día por año a este versículo y derivó 391 años y 15 días de la hora, día, mes y año mencionados. Sin embargo, la traducción en realidad debería decir: y los 4 ángeles que habían sido mantenidos listos para esta misma hora y día y mes y año fueron soltados para matar a 1/3 de la humanidad. Los eruditos griegos de todo el mundo que no tienen una posición profética que defender están ampliamente de acuerdo en que la sintaxis de Apocalipsis 9:15 apunta a un punto específico en el tiempo. La frase no debe considerarse como la suma de unidades cronológicas de tiempo. En otras palabras, la 6ª trompeta no dice nada acerca de un lapso de tiempo que duró 391 años y 15 días, como los adventistas afirman. Número 3. El 11 de agosto de 1840 es una fecha totalmente sin sentido. El problema insuperable con la fecha 11 de agosto de 1840 es que el Dr. Leach no logró ajustar su profecía de 391 años y 15 días para reflejar un cambio en el calendario que ocurrió en octubre de 1582. El Papa Gregorio XIII eliminó 10 días del calendario juliano ese año para resetearlo con respecto al sol. Por lo tanto, la fecha del 11 de agosto de 1840, el Dr. Leach debería haberse ajustado al 21 de agosto de 1840 y nuevamente no ocurrió nada de importancia histórica en esa fecha. Una vez que se comprende el paradigma del movimiento millerista de 1844 y una vez que los hechos se ponen sobre la mesa, queda claro que la posición histórica sobre las 7 trompetas defendidas por Miller, Leach y Elena de White es objetivamente errónea. Por supuesto,
Algunos pastores adventistas bien intencionados pueden promover la ilusión de una realización dual, pero las interpretaciones múltiples solo dañan y oscurecen la verdad. ¿Por qué no dejar que la Biblia hable por sí misma? No tengo duda de que Miller Leach y Elena de White hicieron lo mejor que pudieron para comprender la palabra de Dios. Y hay que reconocer que el Dr. Leach descubrió y corrigió públicamente su error. Creo que William Miller y Elena de White harían lo mismo si estuvieran vivos hoy. Las generaciones anteriores no pudieron saber todo lo que sabemos hoy porque la comprensión que el hombre tiene de la verdad de Dios es progresiva. Para alcanzar el significado previsto de las profecías apocalípticas, debemos utilizar reglas de interpretación válidas. Si el amargo fracaso del movimiento milenista nos enseña algo, es prueba de que debemos dejar que la Biblia hable por sí misma. La segunda razón por la que los adventistas mantienen las citas trompetas en el pasado. Con una flagrante excepción, los adventistas creen que todos los periodos de tiempo proféticos en Daniel y Apocalipsis deben traducirse de acuerdo con sus reglas de día por año. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué la mayoría de los eruditos adventistas no traducen los 1000 años de Apocalipsis 20 en 365.000 años, lo que requieren sus reglas de día por año. Sin embargo, debido a que la quinta trompeta tiene 5 meses incorporados, los adventistas no han estado dispuestos a poner la quinta trompeta en el futuro. La coherencia en la interpretación es muy importante, pero es más importante utilizar reglas de interpretación válida. Las reglas defectuosas siempre reproducen resultados defectuosos. Existe un proceso bíblico que determina si el tiempo profético se traduce como un día por un año o si debe considerarse tiempo literal. La regla que usan los adventistas en la profecía bíblica, el tiempo siempre se traduce como un día por año, no es válida. El proceso mencionado en la nota anterior demuestra que el Padre traduce algunos periodos de tiempo proféticos usando un día por un año y otros no lo hacen. Para ilustrar la diferencia, examinaremos los 42 meses mencionados en Apocalipsis 13:5 y con suerte verá que la regla del día por año no siempre se aplica. Lógica vergonzosamente simple. Para empezar, casi todo el mundo estaría de acuerdo en que es necesario infligir una herida antes de que pueda sanar. Esta es una lógica vergonzosamente simple, pero es un punto que los adventistas distorsionan en Apocalipsis 13. Los adventistas creen que el papado recibió una herida mortal en 1798 y también creen con precisión que la herida mortal fue sanada después de 1798. El problema que los adventistas no pueden resolver es que la bestia en Apocalipsis 13 recibe poder durante 42 meses después de que la herida mortal haya sanado. Estudia el siguiente pasaje de la Escritura y observe el orden cronológico de los acontecimientos. Este pasaje de la Escritura comienza en 1798. Después de 1200 años de intentar destruir a la mujer en el desierto, 538, 1798, el diablo se vio obligado a admitir su fracaso. Entonces el dragón se enojó contra la mujer y fue a hacer la guerra contra el resto, el remanente de su descendencia, aquellos que obedecen los mandamientos del Eterno y se aferran al testimonio de Jesús. Y el dragón estaba en la orilla del mar, esperando impacientemente el momento en que el Eterno le permitiría hacer la guerra contra el resto de la mujer. Y vi una bestia que salía del mar, tenía 10 cuernos y 7 cabezas. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas, en realidad la sexta cabeza de la bestia, parecía haber tenido una herida mortal, pero la herida mortal había sido sanada cuando la bestia salió del mar. El mundo entero quedó asombrado por la aparición de esta bestia y voluntariamente siguieron a la bestia. A la bestia se le dio boca para pronunciar palabras soberbias y blasfemias y para ejercer su autoridad durante 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios y para calumniar su nombre, el de su morada y el de los que viven en el cielo. Apocalipsis 12, versículo 17, capítulo 13, versículo 6. Se destacan con mucha claridad 7 pasos cronológicos. Primero, después de no poder destruir a la mujer en el desierto, 538, 1798, el dragón se enfurece y se prepara para hacer la guerra al resto de la mujer. Segundo, el dragón espera su última oportunidad para hacer la guerra al resto de la mujer. Tercero, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos surge del mar. Cuarto,
Una de las cabezas parece haber tenido una herida mortal, pero la herida mortal había sido sanada. Quinto, el mundo entero queda asombrado y sigue la bestia. Sexto, la bestia recibe poder durante 42 meses. Séptimo, la bestia blasfema contra el Eterno. Mire nuevamente el punto 4. Una de las cabezas parece haber tenido una herida fatal, pero la herida fatal había sido curada. Esta especificación obliga a esta bestia a surgir del mar después de 1798. Recuerde, la lógica simple dice que se debe infligir una herida antes de que se pueda curar. En otras palabras, esta bestia tiene que surgir del mar después de 1798 porque la herida mortal se cura cuando la bestia surge del mar y el mundo entero sigue a esta bestia durante 42 meses mientras blasfema o insulta al Todopoderoso. Los adventistas argumentan vigorosamente que los 42 meses de Apocalipsis 13:5 tuvieron lugar durante la Edad Media, 538 a 1798. Este no es un argumento razonable porque esta bestia no tiene más poder que los 42 meses que se le otorgan. Y esta bestia surge del mar después de 1798, porque la herida mortal se cura cuando la bestia aparece. Al contrario de lo que dicen los adventistas, esta bestia no es el papado, esta bestia no debe confundirse con la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, que tuvo poder durante 1260 años. La cuarta bestia en Daniel 7 es Roma y el cuerno pequeño en Daniel 7 es el papado. El cuerno pequeño persiguió a los santos durante 1260 años durante la Edad Media. La primera bestia en Apocalipsis 13 representa a Babilonia y el papado es solo una séptima parte de Babilonia. Recuerde, esta bestia tiene 7 cabezas y una de las 7 cabezas, la cabeza que fue herida, es el papado. La cuarta bestia de Daniel 7 y la primera bestia de Apocalipsis 13 son bestias completamente diferentes, viven en diferentes momentos y reciben poder en diferentes momentos. Los 42 meses de poder otorgado a la primera bestia de Apocalipsis 13 ocurren después de que se inflige la herida mortal al papado, porque la herida mortal se cura cuando Babilonia surge del mar. Considere los 2 versículos siguientes y observe especialmente el versículo 8. A él, la bestia parecida a un leopardo, se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación, incluyendo China, Rusia, India y Estados Unidos y Corea. Todos los habitantes de la tierra adorarán, obedecerán a la bestia, todos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Apocalipsis 13, versículos 7 y 8. Los adventistas creen correctamente que el diablo se está preparando para hacer la guerra contra el remanente del pueblo del Todopoderoso, pero no comprenden adecuadamente Apocalipsis 13 del versículo 1 al 8. El diablo se está preparando para hacer la guerra contra el remanente de la mujer, Apocalipsis 12:17. Y el versículo 7 dice que el diablo conquistará a los santos. Cuando termine esta guerra, todos los malvados habitantes de la tierra adorarán a la bestia. Esta guerra durará 42 meses literales u otros 1200 años calculados usando la regla de los adventistas, es decir, un día siempre representa un año. Esta guerra durará 42 meses literales porque hay un mecanismo que nos dice cuándo el Eterno traduce un día por un año y cuándo no. Los adventistas del séptimo ya no entienden este mecanismo y sus conclusiones sobre Apocalipsis 13 son proféticamente confusas y dañinas. El diablo se está preparando para librar una guerra contra los santos del Eterno y aunque la iglesia adventista anticipa persecución religiosa, están sentados en la parada de autobús equivocada, proféticamente hablando, esperando la llegada de una ley dominical nacional. ¿Por qué la iglesia está en la parada de autobús equivocada? Han puesto las 7 trompetas en el lugar equivocado. Escenario del fin de los tiempos. Debido a que el espacio es limitado, me gustaría terminar con un escenario del tiempo del fin para su consideración. La base bíblica de esta historia está respaldada, por lo cual simplemente lea la historia, considere sus ramificaciones y oremos por ellas. El propósito general de las 7 trompetas es despertar al mundo entero a la autoridad y realidad del regreso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
La ira de Dios contra el comportamiento degenerado y decadente está a punto de ser desatada durante las 7 trompetas. Jesús enviará juicios destructivos que causarán devastación y muerte en una escala no vista desde el diluvio en los días de Noé. El alcance y la gravedad de esta destrucción despertarán a todos a la realidad de que la misericordia corporativa ha terminado. Los 144,000 profetas avisarán a este mundo de que Jesús está a cargo del cielo y de la tierra y que está a punto de regresar a la tierra para concluir el problema del pecado. Incluso en su ira se extiende su generosa oferta de salvación. Durante 1260 días, los 144,000 proclamarán fielmente el Evangelio eterno en todo el mundo. Mateo 24:14, Apocalipsis 14:6 y 7. Judíos, musulmanes, hindúes, católicos, protestantes, ateos y paganos escucharán humildemente un evangelio que no se parece a nada que haya oído jamás. Millones de personas de corazón honesto aceptarán a Jesucristo como su Criador y lo adorarán en su santo sábado tal como Él lo decreta. Las primeras 4 trompetas ocurrirán durante un periodo de aproximadamente 64 días y los resultados serán abrumadores y catastróficos para todo el mundo. El primer juicio de trompeta será una lluvia meteórica de granizo ardiente que quemará 1/3 de la tierra, Apocalipsis 8:7. Lugares notoriamente inicuos en todo el mundo serán quemados tal como lo fueron Sodoma y Gomorra. El juicio de la segunda trompeta será el impacto de un asteroide en un océano. Los barcos se hundirán y las criaturas marinas morirán. Pero peor aún, el impacto de un enorme asteroide creará un tsunami que se elevará a varios cientos de pies de altura. Por supuesto, un muro de agua de varios cientos de pies de altura que se mueve a gran velocidad destruirá rápidamente miles de ciudades costeras en unas pocas horas. El océano se agitará con grandes turbulencias durante meses. Lucas 21:25. Recuerda el tsunami del 26 de diciembre de 2004 que destruyó a 230,000 personas en el sudeste asiático. Ese evento constituye una advertencia profética y solo una muestra del enorme tsunami que pronto destruirá miles de ciudades costeras. El juicio de la tercera trompeta será otro impacto de asteroides, solo que este impacto golpeará un continente malvado. Los estragos sísmicos provocarán que los ríos y acuíferos subterráneos se contaminen con aguas residuales enterradas y desechos tóxicos. Millones de personas morirán por beber agua envenenada. La cuarta trompeta describe un juicio que afectará al sol, la luna y las estrellas. Aunque la Biblia no dice explícitamente que a causa de la oscuridad hay una respuesta ecológica simple, cientos de volcanes entrarán en erupción simultáneamente. Las cenizas y las eyecciones arrastradas por la corriente en chorro oscurecerán el tercio medio del planeta Tierra durante meses. Las cosechas perecerán y el hambre se apoderará del mundo. La ira venidera del Eterno está más allá de todo cálculo, pero también lo está su gran oferta de salvación. Las primeras 4 trompetas lograrán 2 objetivos impresionantes. Primero, los líderes religiosos y políticos verán la ira del Eterno con sus propios ojos y las ruinas humeantes obligarán a toda la humanidad a darse cuenta de que hay un todopoderoso viviente y que Él no está contento con este planeta. Cada nación de la tierra se tambaleará ante los juicios del Eterno. Las 195,000 y pico de naciones serán afligidas y como resultado los ciudadanos del mundo llegarán a la conclusión de que deben unirse como una sola familia para pedir perdón al Todopoderoso para que su ira cese. Por angustia y miedo, las naciones del mundo repetirán las palabras del antiguo Israel. Lo que quieras, oh Dios, lo haremos. Éxodo 19:8. En segundo lugar, los líderes religiosos y políticos del mundo se reunirán para discutir formas de apaciguar al Eterno. Durante esta reunión, los líderes mundiales crearán un nuevo gobierno religioso que tendrán autoridad sobre todas las naciones de la tierra para liderar al mundo en arrepentimiento. El libro de Apocalipsis llama a esta bestia Babilonia. A Babilonia se le dará autoridad sobre todas las naciones sin disparar una sola bala. De hecho, al principio casi todo el mundo pensará que formar Babilonia es una gran idea. Apocalipsis 13:3. Babilonia y su autoridad global representan la respuesta unida de la humanidad a la ira del Todopoderoso. La misión de Babilonia será simple: apaciguar al Todopoderoso para que cese su ira. Los líderes de Babilonia tendrán autoridad sobre todas las naciones para determinar
qué se debe hacer dentro de cada nación para apaciguar mejor la ira del Todopoderoso. Debido a que ninguna nación quiere ofender más al Todopoderoso y arriesgarse a una mayor destrucción, los legisladores seculares cumplirán obedientemente las exigencias religiosas de Babilonia, prohibiendo conductas pecaminosas de todo tipo. La herida mortal sanada. Babilonia tendrá 7 cabezas. Las 7 cabezas representan los 7 sistemas religiosos de la tierra. La cabeza que fue herida y sanada es la Iglesia Católica Romana. Preeminente entre iguales, el Papa será elegido el líder de Babilonia porque la Iglesia Católica es la única iglesia que ya tiene relaciones diplomáticas y respeto con la mayor parte del mundo. Actualmente la Iglesia Católica Romana tiene relaciones diplomáticas con 177 naciones. Cuando los líderes religiosos y políticos del mundo seleccionen al Papa para dirigir Babilonia, la herida mortal será sanada. Finalmente, el Papa reinante tendrá autoridad sobre las naciones como la tuvo durante la Edad Media. Tenga en cuenta que el Papa no estará en condiciones de imponer la doctrina de la Iglesia Católica Romana a las naciones de la tierra. Los cristianos son apenas el 25% de la población mundial. Los sistemas religiosos del mundo ven la voluntad del Eterno de diferentes maneras. Pero las 7 tendrán una cosa en común: después de que vean y experimenten la ira del Todopoderoso, estarán de acuerdo en que la adoración y el respeto obligatorios son necesarios para apaciguar al Todopoderoso. Este proceso explica la promulgación de leyes que exigen el culto. El Papa y sus ejecutivos religiosamente diversos se acercarán a cada nación de acuerdo con la religión predominante dentro de esa nación. Por ejemplo, el Papa y su gabinete ordenarán a los legisladores de Estados Unidos que establezcan un día para el arrepentimiento y la adoración. Así se producirá una ley dominicana nacional en Estados Unidos. Las naciones musulmanas implementarán las leyes de los viernes, el día musulmán de adoración, y la nación moderna de Israel honrará el sábado como su día santo. De hecho, cada nación de la tierra promulgará leyes que exijan respeto a Dios para que cesen sus juicios. Cada nación también implementará y hará cumplir leyes adicionales que prohíban conductas pecaminosas como la homosexualidad, incluye el matrimonio homosexual o el clero homosexual, el aborto, la inmoralidad sexual, los juegos de azar, las malas palabras y la bebida. Una larga lista de leyes sin pecado constituirá el esfuerzo desesperado de Babilonia para apaciguar la ira del Todopoderoso. Y todo, en cada nación, estarán obligados mediante severas penas a obedecer estas leyes. Sé que parece escandaloso decir que los líderes políticos del mundo se someterán voluntariamente al liderazgo del Papa y a la autoridad religiosa de Babilonia. En las sociedades seculares y diversas de hoy, someterse a una sola autoridad religiosa es impensable e imposible, pero la Biblia predice que sucederá. Recuerda cómo republicanos y demócratas se reunieron para orar en la escalera del Capitolio después de la caída de las torres. Recuerda cuando más tarde representantes de muchos religiosos diferentes se reunieron en la misma plataforma y oraron juntos. Cuando los líderes mundiales vean y experimenten la magnitud y el alcance de la ira del Todopoderoso en miles de lugares notablemente malvados, y cuando sean testigos de cómo la ira de Dios ha matado a casi 2.000 millones de personas, todos temblarán ante el disgusto del Todopoderoso. 3 trompetas finales. Son necesarias unas pocas palabras sobre las últimas 3 trompetas. La 5ª trompeta será la aparición física y gloriosa del diablo, el mismo anticristo. El diablo se disfrazará físicamente alrededor del mundo como un todopoderoso. Él engañará al mundo con sus poderosos milagros. Un milagro se destacará sobre todos los demás. Convencerá al mundo de que Él verdaderamente es el Todopoderoso, haciendo descender fuego del cielo a voluntad. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. Jesús le concederá al diablo, acompañado por 200 millones de ángeles, en realidad demonios. Apocalipsis 9, 11 al 16. 5 meses para convencer al mundo de que Él es el Todopoderoso. Fíjate, según esta Tesalonicenses 2, 9 al 12.
La sexta trompeta es aún peor. Al final de la quinta trompeta el diablo exigirá que se establezca una teocracia, la imagen de la bestia. Matará a un tercio de la humanidad, aquellos que se le oponen, y se erigirá en rey de reyes y señor de señores. Haciéndose pasar por todopoderoso, el diablo declarará: no hay lugar para la diversidad religiosa. Todo aquel que esté dispuesto a obedecer y a adorar al diablo en su día santo universal recibirá un tatuaje, una marca. En su mano derecha se requerirá evidencia de este tatuaje cada vez que ocurra una transacción comercial. Finalmente, la séptima trompeta sonará en la corte del cielo. Esta trompeta marcará el fin de la gracia y la misericordia de Dios. Se habrán tomado todas las decisiones, cada decisión es definitiva. En este momento, el poderoso hará una gran demostración de su poder divino. Todos en la tierra mirarán hacia arriba y verán el arca de la alianza que contiene los 10 mandamientos. Todopoderoso mostrará al mundo que su ley está por encima de todas las leyes. Luego las 7 copas serán derramadas sobre aquellos que tengan el tatuaje que representa la marca de la bestia. Resumen: hemos examinado brevemente el origen de las leyes dominicales azules. Hemos examinado brevemente las creencias proféticas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en que lo que respecta a una ley dominical nacional en los Estados Unidos. Hemos considerado brevemente el problema de imponer leyes dominicales en 195 países del mundo. Hemos notado que los adventistas no saben qué desencadenará una ley dominical nacional. Los adventistas no tienen una explicación para Apocalipsis 13:8 porque no entienden apropiadamente las 7 trompetas. También hemos examinado brevemente las primeras 4 trompetas porque cambiarán drásticamente la vida en el planeta Tierra, tal como la conocemos. Los primeros 4 eventos de trompetas serán el catalizador que hará que comience la historia del fin de los tiempos del Apocalipsis. Revelan cómo, cuándo y por qué se desarrollará la historia del Apocalipsis para que la adoración se convierta en el asunto de mayor preocupación para todos en la tierra. Hemos examinado algunos de los obstáculos que impiden que los adventistas pongan las 7 trompetas en el futuro. También hemos aprendido cómo la posición de los adventistas sostenida desde hace mucho tiempo, promovida por Elena de White sobre la sexta trompeta, no tiene apoyo o significado histórico. Entonces, ¿dónde te deja toda esta información a usted que me está escuchando? Espero que te haga querer aprender más sobre el libro del Apocalipsis. Bueno, debido a que la gran tribulación será el peor momento en la historia de la tierra, necesitamos conocer y comprender la palabra de Dios. Su palabra será una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestros caminos a medida que avanzamos a través de 1335 días de severa tribulación. Como mínimo, descargue este video y déselo a otros para que ellos aprendan lo que usted está aprendiendo ahora. No hay condiciones de estar ignorantes, no hay condiciones para que ponamos todas estas cosas o verdades para que otros puedan considerar el tema de las 7 trompetas. La información proporcionada aquí está cuidadosamente documentada. Bueno, vamos a terminar, como dice este pequeño estudio. La Biblia nunca ha sido más relevante que ahora. La verdad bíblica es más completa y abarcadora que nunca. La verdad del Eterno sigue avanzando. No podemos darnos el lujo de depender de los líderes de las iglesias o de la crisis final para despertarnos. El fin de todas las cosas está cerca. Por tanto, sed lúcidos y sobrios para que podáis estudiar y orar. Primera de Pedro 4:7. Estas son unas pequeñas advertencias que se le dan a aquellos que están basados en verdades y que le ayudan a entender mejor el plan del Señor. Ojalá que algunos hermanos que me conocen, que son adventistas, que son amigos míos, puedan escuchar este mensaje y escudriñar, porque sí puedo entender que son muy estudiosos, son los más estudiosos que hay dentro del conglomerado cristiano.
pero han descuidado el mensaje de las 7 trompetas y lo han puesto en el pasado, que no tiene ninguna forma de entender lo que viene sobre la tierra. Por eso he tomado tiempo para estudiar con ustedes este tema y espero que usted pueda agudizar la mente y inquietarse como a mí me inquieta. A mí me inquietan las verdades y cuestiono y hago un plano de ella y me siento a estudiar. Y así puedo yo decir sinceramente que estoy basado en verdades, no en fábulas ni en descuidos de la profecía. Así que el Señor me los guarde y me los bendiga. Ha sido una oportunidad maravillosa de haber estudiado estos 2 temas. Y a mí me ha bendecido mucho poder refrescar otra vuelta las cosas que el Señor nos ha dado para que se las presentemos a los pueblos. Y aquí estamos. Cualquier hermano que me conoce, pues, todos los amo en el Señor. Y yo sé pues que algunos ignoran estos temas porque no se han profundizado o no han tenido, como dicen, el deseo ardiente de establecer sus verdades en verdades. Por eso los llamo, y les llamo la atención para que escudriñen las Escrituras y se pueden escuchar estos 2 temas que les he hablado acerca de la ley dominical nacional, háganlo, porque muy pronto estaremos mirando cosas que son diferentes a lo que muchos otros creen. Bueno, la bendición del Señor esté con ustedes, la paz del Señor esté allá en su hogar y que toda la familia esté siempre pendiente de estas verdades. Y espero que le ayude mucho estas enseñanzas. Así que el Señor me los guarde y me los bendiga otra vez más. Y que la bendición del Padre esté con ustedes, que haga salud. Así yo oro también por salud en mi hogar también. Espero que ustedes estén orando por mi esposa, pues estaba malita. Cada día pues estamos ahí pendientes de ella y me molesta, me duele verla con dolor, pero estamos orando para que el Señor haga sanidad divina en todo su pueblo y Él lo puede hacer. Oremos con fe y demos gracias al Señor por todas sus bendiciones derramadas en nuestro hogar. Que el Señor me los guarde. Bye bye. Les amo en el Señor.